Bienvenidos a la rama de la NBA República Dominicana y toda Latinoamérica. Mi nombre es Joseph Alejo y esto es Crunch Time. En el episodio 148 de este, que es el podcast número 1 en toda República Dominicana en cuanto a deportes y baloncesto se refiere. Feliz jueves para todos ustedes. Espero que estén teniendo un excelentísimo día. Aunque yo sé que los fanáticos de los Knicks que estén viendo este video en este preciso momento probablemente no hayan dormido bien anoche. Probablemente hayan tenido pesadillas con el señor Tyrese Haliburton, con el señor Reggie Miller, haciendo esta ceñita, ve así, haciendo el choke celebration, porque lo de ayer, por parte del equipo de Indiana, fue una absoluta locura. Ayer presenciamos el juego número 1 de las finales de conferencia este entre el mítico equipo de Indiana Pacers contra el mítico equipo de los New York Knicks, la New York Neta. Y lo que vimos ayer fue algo totalmente sin precedentes. De por sí, estos dos equipos son rivales históricos. Se han enfrentado en 4 ocasiones en una final de conferencia, siendo esta la mayor cantidad de veces que dos equipos de la conferencia este se han visto las caras en una final de conferencia. Probablemente dos de los rivales más históricos que hemos tenido en toda la historia de la NBA. Ojito con eso, nos remontamos a esas finales de conferencia del año 2000, a las finales de conferencia del año 1999, a finales de conferencia de años más para atrás, a quizás rondas de playoff, como la ronda de playoff que tuvimos en segunda ronda el año pasado entre Indiana y los New York Knicks, que también fue sumamente emocionante. Y esta final de conferencia promete ser sumamente emocionante también. El equipo de Indiana está jugando su segunda final de conferencia de manera consecutiva. El equipo de los New York Knicks está jugando su primera final de conferencia en 25 años. La última vez que este equipo fue a una final de conferencia fue en el año 2000, en aquel enfrentamiento que tuvieron ante un equipo de Indiana que ganó esa final de conferencia y pasó a la final de la NBA. Tremendo lo de ayer. Como dije, algo sin precedente, algo que nunca habíamos visto y que de no ser porque ayer lo presenciamos, pensaríamos que fue totalmente imposible o que es totalmente imposible remontar un partido que tú vas ganando que tú vas perdiendo de 14 puntos con solamente 2 minutos restantes. Literalmente, ayer Indiana se convirtió en el primer equipo en 940 intentos que, estando abajo en un partido de playoff por 14 puntos, restando 2 minutos con 50 segundos para el final del tiempo reglamentario, remontan esta desventaja y se convierten en los ganadores del partido. También se convierten en el primer equipo en 1434 intentos. Se convierte este equipo de Indiana en el primer equipo que logra remontar una desventaja de 9 puntos, restando 1 minuto para el final de un partido de playoff. Esto nunca lo habíamos visto y como dije, en 1434 intentos, esto nunca había sucedido hasta que ayer el equipo de Indiana lo consiguió. Aaron Nesmith siendo el catalizador en este partido para que ese equipo de Indiana obtuviera esa remontada y obtuviera esa victoria. Aaron Nesmith terminó este partido con un total de 30 puntos. Anotó 20 puntos en el último cuarto con un total de 6 triples. 6 triples. Hay que destacar que el equipo de los New York Knicks se descuidó un poquito en el costado defensivo con este señor. Yo creo que nadie esperaría que este señor se encendiera de la forma en la que se encendió el día de ayer. Terminó, como dije, con un total de 30 puntos en todo el partido y fue el catalizador para que el equipo de Indiana obtuviera la victoria. Fue para mí el mejor jugador de Indiana en el costado defensivo y el mejor jugador de Indiana en el costado ofensivo también. Sí, Tyrese Haliburton fue el tipo que se destacó porque al final en el clutch fue el tipo, ¿verdad?, de ese gran momento, de esa celebración y lo que tú quieras. Terminó con un total de 6 puntos en el último cuarto, 2 de 3 en tiros de campo. Bastante bien Tyrese Haliburton en ambos costados de la cancha, pero hay que dar crédito al señor Aaron Nesmith, que ayer se destacó de una forma impresionante y algo que yo creo que nadie, ni siquiera el mismo equipo de Indiana, esperaba de ese señor. Jugadorazo en ambos costados de la cancha. Uno de los mejores 3&D que ha tenido la NBA. Quizás infravalorado. Y hablando de infravalorados y sobrevalorados, Tyrese Haliburton lo ha vuelto a hacer. Ayer terminó con 31 puntos, 11 asistencias. Se convierte en el primer jugador de Indiana Pacers que consigue un partido de
de doble de 30 puntos durante una final de conferencia. Con ese gran partido que tuvo ante los New York Knicks, siendo clutch, siendo determinante para que el equipo de Indiana obtuviera la primera victoria de la serie. Yo sé que hay mucha gente que no le gusta a Tyrese Haliburton. Yo sé que hay mucha gente que considera que este señor está sobrevalorado, pero para mí este señor no está sobrevalorado. Para mí él está siendo totalmente subestimado. Tyrese Haliburton ha demostrado que está justamente valorado por la liga y por quizás sus mismos contrincantes. Sé que hubo una votación de 96 jugadores que eligieron a Tyrese Haliburton como el jugador más sobrevalorado de toda la NBA. Pero desde que salió esa lista, Tyrese no ha parado de demostrar lo equivocados que estaban todos esos votantes. Se ha convertido en uno de los jugadores más clutch de toda la NBA, en un catalizador de este equipo de Indiana, que se ha convertido en uno de los equipos más locos que hemos visto cerrando partidos en la historia de la NBA. Este equipo dominó el clutch ante el equipo de los Milwaukee Bucks en primera ronda, dominó en el clutch ante el equipo de los Cleveland Cavaliers en segunda ronda, dominó en el clutch en este primer partido de la final de conferencia ante el equipo de los New York Knicks. Y cuidado, porque por lo visto durante todos esos playoffs no es conveniente cerrar un partido en el clutch ante un equipo como Indiana, porque te hacen un lío de ahí a ahí. Y Nueva York, que viene de tener esa narrativa de que también es uno de los equipos a los que tú no te puedes enfrentar en el clutch por la gran capacidad que tienen de cerrar los partidos con éxito, gracias a, por supuesto, a Jalen Brunson, que es el jugador clutch del año y uno de los mejores jugadores cerrando partidos en toda la NBA. Pero ayer no se vio ese gran Jalen Brunson cerrando partidos. De hecho, hasta podríamos argumentar que Jalen Brunson fue una de las principales razones por la que el equipo de Indiana pudo obtener esta victoria. Jalen Brunson ayer en el último cuarto no lució tan bien como uno esperaría, perdió varios balones, hizo varias jugadas que perjudicaron al equipo de los New York Knicks, y al final esto terminó en una dolorosa derrota en el Madison Square Garden. Claro, yo espero una mejor serie de parte de Jalen Brunson. Sé que terminó con 43 puntos, pero creo que las estadísticas no le hacen justicia a lo mal que jugó Jalen Brunson durante el último cuarto y esas 5 faltas que también llegaron a afectar en su momento al equipo de los New York Knicks. Pero aún así, los Knicks durante una gran parte del último cuarto, sin Jalen Brunson, con Jalen Brunson sentado en la banca, hizo una corrida como de 17 puntos en contra de 5 puntos del equipo de Indiana, y todos ahí pensamos que era imposible que los Knicks perdieran este partido, porque si estaban jugando así con Jalen Brunson en la banca, que será una vez que Jalen Brunson pueda regresar y pueda hacer lo que él siempre hace en el clutch. Pero al final, una defensa de Indiana que fue totalmente sofocante, que consistió en ese double team constante a Jalen Brunson, no dejó que este señor pudiera producir de la forma en la que produce regularmente. Y Indiana terminó ganando este partido merecidamente. No se cansaron de principio a fin, estuvieron presionando ese pace. Si hay un equipo que puede representar a la perfección la palabra pace, es justamente el equipo de Indiana Pacers, porque es un equipo que presiona constantemente el pace, presiona constantemente el ritmo de juego. Lo hablábamos en el análisis previo a la serie, como Indiana era un equipo que corría muchísimo la cancha y que iba a tratar de sofocar al equipo de los New York Knicks, y que sea, de hecho, iba a ser la ventaja de este equipo de Indiana, que tiene una rotación mucho más profunda que la del equipo de los New York Knicks. Y de hecho, Tyrese Haliburton anoche hablaba en la rueda de prensa de cómo el equipo de New York lució cansado en ese último cuarto y que fallaron tiros que por lo general están supuestos a anotar. El mismo Karl Anthony Towns falló triples, Karl Anthony Towns también falló tiros libres, OG Anunoby falló tiros libres, Jalen Brunson falló algunos triples que ni siquiera le dio al aro, y son tiros que por lo general suelen caer. Y ciertamente se puede hacer el argumento de que el equipo de New York estaba cansado durante ese último cuarto y sobre todo durante ese partido de overtime. Indiana se puede dar el lujo de que tiene una rotación más extensa que la del equipo de New York, y se pueden mantener más frescos a lo largo de una serie de playoffs de 7 partidos. Yo creo que si hay un factor que va a jugar en contra del equipo de New York, va a ser este. Lo hablábamos en el análisis previo a la serie y lo reiteramos en este análisis del Game 1, porque definitivamente vimos cómo eso sí fue un factor determinante en este partido número 1. También
Yo creo que Nueva York hizo un muy buen trabajo durante todo el partido. Yo creo que el tema debe ser ya mantener el ritmo los 48 minutos del juego. No solamente son 40 minutos o 42 minutos. Hay que estar concentrado los 48 minutos del partido. No importa la ventaja que tú tengas. Ante un equipo como Indiana, que ha demostrado ser lioso en el clutch, que ha demostrado ser muy complicado para tú poder ganarles partidos en la chiquita. Hay que tener ese ímpetu de principio a fin en el partido si de verdad quieren tener una oportunidad de ganar la serie. Como dije, Jalen Brunson tuvo un gran partido. Karl Anthony Towns tuvo quizás su mejor partido de playoff en toda su carrera. 35 puntos, 12 rebotes. O sea, fue excelente y de hecho en ambos costados de la cancha lució bastante bien, a excepción de ese último cuarto, que sí es cierto que varias canastas del equipo de Indiana se pudieron haber evitado de no ser porque Karl Anthony Towns se descuidó con su defensa en muchas de las ocasiones. Pero hey, esto es parte del juego. Lo de ayer fue totalmente histórico. Yo creo que el equipo de los New York Knicks ganará el próximo partido y ya veremos cómo va evolucionando la serie. Yo, por supuesto, ustedes lo saben, yo tengo el equipo de la New York Neta ganando esta serie. No me importan los partidos, no voy a mencionar cantidad de partidos. Yo solo sé que el equipo de la New York Neta es mi favorito para ganar esta serie. Pero vamos a ver, porque el equipo de Indiana ayer demostró que, hey, el equipo de los New York Knicks estaba supuesto a ganar este partido. Agárrate de aquí, porque ahora nosotros les clavamos el partido que ellos estaban supuestos a ganar y de aquí en adelante lo que hay es bobo. Porque si tú no ganaste, si tú no ganaste el partido que estabas supuesto a ganar, mucho menos vas a ganar otros partidos que nosotros te vamos a presionar de principio a fin, te vamos a correr la cancha de principio a fin y vamos a tratar de desgastarte de principio a fin. Vamos a ver si el equipo de los New York Knicks aguanta ese ritmo de juego de Indiana, que ayer fue una completa locura, sobre todo en ese último cuarto y en ese overtime. Indiana demostró ser el equipo, ¿verdad?, que venimos diciendo aquí hace mucho tiempo, uno de los equipos más letales a nivel ofensivo que hemos tenido esta temporada. Y también recuerden que Indiana viene de ser la octava mejor defensa desde enero de toda la NBA. Y ayer también demostraron una gran resiliencia en ese costado, haciendo que Jalen Brunson cometa jugadas estúpidas, haciendo que Karl Anthony Towns cometa jugadas estúpidas, sobre todo en momentos apremiantes. Pareció que los New York Knicks no eran los mismos New York Knicks que cerraron la serie ante un equipo de los Boston Celtics que era superior a ellos. En el papel era mucho mejor que el equipo de los New York Knicks y que durante toda la temporada regular estuvo dominando los New York Knicks. Y ayer lo que vimos fue a un equipo de los Knicks que en el clutch no supo qué hacer. Que en el clutch dijo, toma el balón, Jalen Brunson, haz lo que tú quieras con ella. Como suelen hacer o como han solido hacer toda la temporada. Y esa es una de las cosas que yo más he criticado del equipo de los New York Knicks. Les funcionó ese jueguito ante el equipo de los Boston Celtics, pero ante este equipo no les ha funcionado. No les ha funcionado en este primer partido. Jalen Brunson con esa monopolización del balón durante el último cuarto no es conveniente porque ya vimos el tipo de defensa que aplica Indiana y ya vimos lo complicado que se le hizo al señor Jalen Brunson, que es un tipo bajito, tener que sacar el balón cuando Aaron Nesmith y cuando el señor Pascal Siakam estuvieron haciéndole double team casi en medio de la cancha. Así que varias cositas que ajustar por parte del equipo de los New York Knicks, sobre todo en esos momentos clutch. Esa monopolización del balón de Jalen Brunson tiene que parar sí o sí, si no esto les puede costar la serie. Lo vimos ayer, vimos lo peligroso que esto puede llegar a ser. Tienen que mejorar en ese apartado del juego. Quizás si Jalen Brunson no hubiese entrado en ese partido y ellos hubiesen seguido con ese juego dinámico que tenían previo a la entrada de Jalen Brunson, quizás esto no hubiese sucedido. Quizás ese comeback que vimos del equipo de Indiana no se hubiese dado. Quizás no se hubiese dado. Que por cierto, Tyrese Haliburton, no sé si menciona este dato, pero lo tengo aquí enfrente y tengo que darlo. En los últimos 30 segundos de partidos clutch durante estos playoffs, ese señor no ha fallado un solo tiro. Un solo tiro. Tyrese Haliburton esta temporada
está lanzando para un 12 de 14 en tiros de campo en los últimos 2 minutos de un partido de temporada regular y playoff. Una completa locura. Una completa locura. El sobrevalorado de la liga según varios jugadores de la NBA. Ya ustedes pueden ver. Si este señor está sobrevalorado, yo no quiero imaginarme el que no está sobrevalorado. Tremendo lo Tyrese Haliburton. Ese señor merece su respeto. El equipo de Indiana es un equipo que nunca en la historia del juego ha ganado un anillo de la NBA. Y a mí me encantaría, por supuesto que sí, que puedan ponerse un anillo. Porque si hay una franquicia que respira baloncesto, que su cultura está muy arraigada con el deporte, es justamente la franquicia de Indiana Pacers. Yo creo que ellos merecen la oportunidad, por lo menos este año, de competir por un anillo de la NBA. ¿Tengo a los New York Knicks ganando? Por supuesto que sí. Quiero ver al dominicano jugar su primera final de la NBA. Pero no me molestaría que el equipo de Indiana llegue a la final de la NBA. Y no me molestaría si dan la sorpresa y ganan el anillo de la NBA. Es una franquicia que lo merece. Es una fanaticada que lo merece. Pero bueno, lo voy a dejar hasta aquí. Muchísimas gracias por estar aquí, por unirse, por compartir el contenido en todas sus redes sociales y con todos sus amigos en todos los grupos de WhatsApp y de Telegram. Recuerda suscribirte, activar la campanita y luego de comentarme ahí abajo qué usted opina de todo lo hablado, dejar tu preciado like, que es lo más importante. Sin nada más que agregar, yo me voy a despedir aquí. Esto, damas y caballeros, fue Crunch Time. Hablamos ahorita.